soy la pedagoga de Gabinete Iris. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso, y siguiendo la temática que ya han iniciado mis compañeras en estas semanas anteriores, os voy a presentar cuentos, libros, algunos recursos que utilizo en terapia con los pequeños con los que yo trabajo. Antes de nada, pues aclaro que en mi labor profesional me dedico a trabajar con niños que presentan sobre todo dificultades en el aprendizaje, como la dislexia, la disgrafía, disortografía, trastornos de la conducta. Bueno, pues en concreto os voy a mostrar aquellos materiales que yo utilizo en concreto con niños que presenten un retraso lector o bien un trastorno específico en el aprendizaje de la lectura, es decir, una dislexia. En primer lugar, me gustaría mostraros una colección de libros o parte de una colección de libros que nos ofrece la editorial SM, en concreto, en la serie El barco de vapor. Son unos libros que ya sus títulos están en el catálogo desde hace muchos años de esta editorial, pero con la novedad de que están adaptando esos títulos a unas estructuras un poquito más simples para hacer más accesible la lectura a personas que padecen este tipo de trastorno en el aprendizaje. Como novedad o como accesibilidad a la lectura, estos ejemplares presentan, por ejemplo, unas estructuras gramaticales más simples y, por tanto, facilita a la hora de leer la decodificación del lenguaje. Además, como podemos ver, según la serie a la que nos estemos dirigiendo, según la edad, podemos ver que incluso la letra, la tipografía se aumenta o se disminuye, todo con el fin de facilitar la lectura al lector, adaptándose obviamente a su edad. Con respecto al contenido, también hacen más accesible el significado o la semántica del contenido, reduciendo las oraciones o haciéndolas más simples, para que lo que es la comprensión lectora sea también un poquito más fácil. La colección de libros está subtitulada, o se puede reconocer por unos sellitos que tienen en la portada donde pone lectura fácil y está dividida, como digo, en edades. Esta es la serie azul, que es una de las dirigidas a lectores más pequeñitos. Luego está esta otra serie que está dirigida para los alumnos un poquito más mayores, y todas, como os digo, son accesibles y están adaptadas a que todas las personas que tienen alguna dificultad a la hora de leer y la decodificación del lenguaje puedan leer de una forma más cómoda y más adaptada cualquier tipo de libro. Desde mi punto de vista es un recurso muy útil y la verdad que bastante esperado por parte de los profesionales el ver que las editoriales se están adaptando a todo el colectivo, incluso están atendiendo de alguna manera y adaptando el contenido que ya tenían a las distintas formas de aprender. En mi experiencia y como recomendación que hago a las familias que tienen hijos que presentan, como digo, un retraso lector o un trastorno específico en el aprendizaje de la lectura, me han comentado que la experiencia con este tipo de libro y por tanto con su formato y su adaptación han visto una mejoría, un mejor recibimiento por parte de sus hijos a la hora de leer. Por otro lado, me gustaría recomendaros otra colección de libros. En este caso, mi recomendación no viene dada porque estos libros están enfocados a un colectivo en concreto, porque presenta una dificultad o no. Simplemente es una colección que me gusta por su versatilidad. En concreto, la colección se llama Elige tu propia aventura. Y son libros que en sí están catalogados bajo las estructuras de lo que es la hiperficción explorativa. La hiperficción explorativa
En este caso, se compone de muchos textos, muchos hipertextos en un mismo libro, todos creados por el mismo autor y están relacionados entre sí, es decir, el hilo conductor más o menos es el mismo. Los que los hace especiales a este tipo de colecciones es que hace que el lector participe en el pueda hacer y tomar sus propias decisiones y por tanto desembocar en un final en concreto. Con este tipo de recurso podemos trabajar muchos aspectos a nivel de aprendizaje o a nivel cognitivo. En concreto podemos trabajar lo que es la planificación del pensamiento, ayudando a los pequeños que identifiquen bien cuando estamos en la introducción, en el nudo, en el desenlace de una historia y a partir de ahí puedan hacer sus propias o tomar sus propias decisiones. Por otro lado, haciendo que tomen sus propias decisiones y por tanto que la historia torne en un sentido o en otro, estamos fomentando además su imaginación, estamos fomentando también su pensamiento crítico, el por qué prefiero elegir que la historia vaya en un sentido o transcurra en otro. Este tipo de colecciones son interesantes, sobre todo porque hacen que el lector no sea pasivo, sino más bien activo y por tanto la motivación y el interés aumente. Otro libro que me gustaría recomendar es este. Es un libro que normalmente lo suelo utilizar con niños que presentan altas capacidades intelectuales y en concreto pues, con talento lógico-matemático. Es un libro muy interesante ya que en él podemos encontrar, aparte de historia, de distintos científicos, matemáticos importantes, encontramos muchísimos experimentos, acertijos que puedes hacer con el pequeño en la sesión o incluso puedes mandárselo para que lo haga en casa si ellos quieren y se animan. Es un libro, como digo, que se adapta también muy bien a las distintas edades, es decir, hay acertijos que sí son un poquito más complejos, otros no tanto, pero permiten la búsqueda de la solución independientemente de la edad en la que del niño con el que estemos trabajando. Por último, me gustaría haceros una recomendación de un libro que yo utilizo muchísimo en sesión, independientemente de la edad que tenga el pequeño. Es un libro que realmente no está dirigido a ningún colectivo. Podemos leerlo cualquier persona, desde un pequeño hasta un adulto que le guste la temática de este libro en cuestión. En concreto, el libro se llama Los animales que han cambiado el mundo, ¿no? O han cambiado la historia. Os dejaré ahora la portada del libro para que lo encontréis. En este sentido, ¿cómo utilizo yo este ejemplar? Aprovechando un poco la temática del libro en el que aparecen muchísimas mascotas, animales que en distintos países o localizaciones han podido ser importantes, aprovechando la estructura de este, es decir, en cada capítulo se habla de un animal presentando una imagen de dicho animal y una descripción cortita, no llega más de una página. Lo que hago es que al pequeño le muestro únicamente la página donde aparece el animal con su nombre escrito y le pido que piense, después de haber visto ese animal, por qué puede ser que haya sido importante para la historia. ¿Qué aspectos a nivel de aprendizaje y a nivel cognitivo estamos trabajando cuando realizamos esta tarea? Pues bien, en primer lugar estamos trabajando lo que es la expresión escrita, pero también podemos trabajar lo que es la planificación del pensamiento. Es decir, yo al niño le voy a preguntar, ¿no?, que él que piensa cómo ha podido ser importante este animal en la historia, pero además le añado que necesito que me introduzca bien por qué ha podido ser importante en la historia, que me desarrolle bien ese nudo, ¿no?, de esa historia y al final, bueno, pues me lo termine concluyendo el porqué de esa importancia del animal. Por otro lado, estamos desarrollando lo que es la imaginación y el discurrir del pensamiento. No es algo realmente que le damos dado, sino que a partir de una imagen simple de un animal, él tiene que elaborar un mensaje y elaborar un discurso y luego proyectarlo de forma escrita. Otros aspectos que se pueden trabajar con esta tarea es evidentemente la ortografía. Cuando por fin terminamos la tarea, hacemos una lectura, ya sea una lectura individual o una lectura compartida con el pequeño, y me encanta ver sus caras. Me encanta ver sus caras de sorpresa cuando ven que quizá
la descripción que han hecho después de haber visualizado el animal, bueno, pues se acerca un poco a la importancia del animal en nuestra historia, pero también me gusta ver mucho sus impresiones y sus caras cuando ven que mascotas que precisamente podemos tener en casa, como es un perro o un gatito, han podido ser, según qué localizaciones de nuestro mundo, tan importantes para la historia, porque han contribuido quizá a alguna innovación científica. Bueno, pues esto es todo. Hoy os he hecho estas recomendaciones de libros o recursos que utilizo en mis sesiones. Espero que os haya gustado, tanto estas colecciones como las aplicaciones que hago en sesión con ellos. Si es así, me gustaría que dejarais comentarios y bueno, también me gustaría que me dejarais algunos ejemplos de ejemplares que vosotros utilizáis en sesión para así yo poder también ampliar mi abanico de recursos educativos en terapia. Sin más, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!